Bienvenidos nuevamente, amados hermanos. Como siempre es un gusto, un placer y un privilegio poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios, que tantas bendiciones recibimos a través de entenderla y sobre todo de vivirla. Yo le invito a que el día de hoy usted abra su corazón a esta hermosa palabra, para que su vida sea una vida llena de grandes bendiciones y sobre todo de las operaciones de Dios, de que desde los cielos haga descender sobre usted una manera de vivir que glorifique completamente a nuestro Dios aquí en la tierra. Le invito a que oremos para que empecemos este momento de predicación de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque estamos compartiendo tu palabra, porque estamos escuchando tu voz. En el nombre de Jesús te pedimos que hagas descender sobre nosotros la verdad que nos ilumine y que nos disipe toda tiniebla de nuestros ojos y de nuestro corazón, para que el diablo no pueda operar en ninguna área en nuestra vida que esté en tinieblas, porque sabemos que el diablo opera en las tinieblas. Así que te pedimos que nos ilumines con la luz de tu enseñanza y cualquier estrategia del maligno sea desarticulada y sea inoperante en nosotros. Te pedimos tu paz en medio de esta enseñanza y también en las casas, en los hogares, en los centros de trabajo donde sea escuchada esta prédica. Te pido en el nombre de Jesús que ahí invada tu paz con la presencia del Espíritu Santo. Así te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a tener una pequeña introducción antes de estar o de iniciar el tema de este fin de semana, porque esta introducción nos va a ayudar a entender el tema que nos compete en este día. Bien, vamos por favor al libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos del 7 al 8. Romanos 8, versos del 7 al 8. El verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el versículo 7 estamos viendo que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Designios quiere decir mandamientos. La carne da mandamientos. Es decir, que los designios o los mandamientos de la carne son enemistad contra Dios. O sea, nos llevan a tener una enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando habla aquí la Escritura de que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, está hablando de que no hay una disciplina en los designios de la carne, ni tampoco en cumplir los designios de la carne. Porque algo que se relaciona con estar sujeto es una palabra que tiene que ver con la disciplina. Específicamente tiene que ver con que tenemos que obedecer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y eso es a lo que no se sujeta los designios de la carne, porque los designios de la carne no obedecen los mandamientos de Dios. Por eso es que dice el versículo 7 que no se sujetan a la ley de Dios. Si no se sujetan, están sueltos, y si están sueltos, esto habla de una indisciplina, que hacen lo que quieren, pero no están viviendo, no se vive bajo una disciplina de obediencia a la ley de Dios. Dice, ni tampoco pueden. No tienen poder los designios de la carne para llevarnos a disciplina. Por lo tanto, a lo que nos llevan los designios de la carne
es a la indisciplina. Y la disciplina nos lleva a un orden. Por lo tanto, la indisciplina nos lleva a vivir en desorden. Esto quiere decir que los designios de la carne nos llevan a tener una vida desordenada, ¿sí? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Y la ley de Dios precisamente es dada al pueblo porque por medio de la ley, por medio de los mandamientos, el Señor empieza a meter orden a nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, porque sabemos que tenemos un Dios de orden. Entonces, la ley de Dios o los mandamientos de Dios tienen un motivo. ¿Cuál es ese motivo? Que sean obedecidos. Y para que sean obedecidos es necesario que nosotros nos disciplinemos. Por eso es que si vamos también al libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 6 al 7, dice la Escritura: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y el versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces el verso 6 nos dice: porque el Señor al que ama disciplina. Por lo tanto, el Señor no va a disciplinar a cualquiera. El Señor va a disciplinar a aquel que está mostrando que le ama, que está amando al Señor. ¿Y cómo podemos nosotros saber si estamos amando al Señor? El Señor Jesucristo nos lo menciona en Juan 14, 21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que ama al Señor. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, quien tiene los mandamientos y los guarda, ese está amando al Señor, y entonces por amar al Señor será amado por el Padre y será amado por Jesús. Ese que tiene los mandamientos y los guarda y de esta manera está amando al Señor, es precisamente de quien se refiere Hebreos 12:6 cuando dice: porque el Señor al que ama disciplina. El Señor ama a quien ya le ama, teniendo sus mandamientos y guardándolos. A ese es a quien el Señor va a disciplinar. A ese es a quien el Señor va a poner orden en su vida. Es a quien el Señor ha visto que tiene interés de ser una persona disciplinada, que tiene el interés de que por medio de la ley, de los mandamientos de Dios, quiere tener una vida en orden. Entonces el Señor dice: te voy a disciplinar, pero no entendiendo la disciplina como que es un acto represivo. No es un acto represivo. La disciplina tiene que ver con los mandamientos. El Señor nos va a amar, y al que va a amar lo va a disciplinar, o al que ama lo disciplina. Y sabemos que amar o andar en el amor de Dios es andar en los mandamientos. Entonces, ¿con qué el Señor nos va a disciplinar? Con mandamientos, con sus mandamientos. El Señor, para que podamos nosotros ser disciplinados, lo que va a hacer el Señor es darnos mandamientos, porque esa es su manera de amarnos. Ese es el amor de Dios, cuando tenemos los mandamientos. Entonces, la disciplina va a ser dada por el Señor por medio de mandamientos. ¿Cómo se va a manifestar la disciplina? La disciplina en el pueblo de Dios se va a manifestar cuando el pueblo sea obediente. A través de la obediencia, la disciplina del Señor se va a manifestar en el pueblo. ¿Sí?
porque aquí vemos en Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina. El amor es andar en los mandamientos. Por lo tanto, el Señor a quien le da mandamientos, disciplina. Lo va a disciplinar. Y para que el pueblo tenga disciplina, el Señor va a poner mandamientos, va a dar mandamientos al pueblo. La manifestación de la disciplina en el pueblo es ver a un pueblo ya obediente a los mandamientos del Señor. El versículo 6 continúa diciendo, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, fíjese bien, aquí el amor de Dios nos va a disciplinar, pero luego en la segunda parte del verso 6 dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces hay un azote a todo aquel que recibe por hijo, y el azote es en la carne. Y tomando esto de una manera literal, podemos poner el ejemplo de que los azotes que recibió nuestro Señor Jesucristo fueron en la carne. Sin embargo, la disciplina no es una disciplina en la carne, sino que es una disciplina para el espíritu, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por lo tanto, no hay una disciplina para la carne, la disciplina es para el espíritu, ¿sí? Y el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si soportáis la disciplina. Esto quiere decir que hay quienes no soportan la disciplina en el espíritu, ¿sí? Hay quienes empiezan a ser disciplinados y empiezan a tener una vida ordenada, pero porque están obedeciendo los mandamientos del Señor, pero en algún momento ya no soportan vivir de una manera espiritual, ya no soportan estar obedeciendo los mandamientos de Dios, y entonces se alejan de la disciplina, se alejan de los mandamientos de Dios y dejan de vivir en orden y empiezan a vivir otra vez en la carne, y esto quiere decir que empiezan a vivir nuevamente en desorden. Pero quien soporta la disciplina, dice Hebreos 12:7, a esos es a quien Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, los hijos de Dios tienen que ser disciplinados. Tenemos que ser disciplinados. Y para ser disciplinados, el Señor va a utilizar sus mandamientos. Y mientras más obediencia a esos mandamientos tengamos, más disciplinados nos vamos a ver, y entonces vamos a mostrar una verdadera genética de Dios, porque Dios es un Dios disciplinado, un Dios de orden. Bien, pues bajo esta pequeña introducción entramos al tema de hoy, y para ello vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 12 en el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Repito, Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ok, aquí en este libro de Hebreos se le está hablando al pueblo de Dios, ¿sí? Los hebreos eran el pueblo de Dios. Entonces dice ahí que el pueblo de Dios ya había olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Como a hijos se les dirige. ¿Cuál era esta exhortación? Es la que dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
Esta exhortación tiene su origen en Proverbios capítulo 3, versículo 11. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Y este libro de Proverbios nos dice lo siguiente. El capítulo 3 de Proverbios es un capítulo en donde habla la sabiduría. Entonces, en el versículo 11, ahí está la exhortación que como a hijos se os dirige al pueblo de Dios. Y dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Fíjese, cuando dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, son casi las mismas palabras que habla o que están escritas en Hebreos 12:5 en cuanto a la exhortación, cuando dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Pero esta exhortación proviene de Proverbios 3:11 y Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Las palabras de Proverbios 3:11 y Hebreos 12:5 son muy similares. Cambian en el orden, la mayoría, pero son muy similares. Solo hay una palabra que es cambiada por completo en cuanto a la exhortación. La palabra que en Hebreos 12:5 dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Esto quiere decir que cuando el Señor va a disciplinar al que ama, hace simultáneamente dos acciones. Una, lo disciplina, y la otra es que lo castiga. Fíjese, y aquí nuestra mente tiene que cambiar en cuanto al concepto que tenemos de castigo. Y ahorita usted va a entender por qué. Porque el Señor al que ama disciplina, dice. El Señor cuando ama a alguien lo disciplina, ¿sí? Pero también lo castiga. Pero usted puede decir, ¿cómo va a ser que el Señor, amando a alguien, lo castigue? Porque generalmente tenemos el concepto de que el castigo es precisamente cuando a alguien no se le ama mucho, ¿verdad? Porque muchos de niños muchas veces fueron castigados y pensaron que en su casa no los querían. O que los castigan en la escuela porque el maestro no me quiere. Porque me tiene mala fe el maestro, por eso me castiga. Por eso el maestro castiga a mi hijo, porque no lo quiere, porque le cae mal. Pero aquí la Biblia nos está hablando de que el amor tiene que ver con la disciplina y también tiene que ver con el castigo. Porque la Biblia no se equivocó en traducir disciplina por castigo, hablando en la relación que existe entre Hebreos 12:5 y Proverbios 3:11, que es la misma exhortación, pero solamente cambia la palabra disciplina que aparece en Hebreos 12:5 por la palabra castigo que aparece en Proverbios 3:11. No hay un error de traducción, no hay una confusión en cuanto a las dos palabras. Hay una revelación, una enseñanza que el Señor nos quiere dar este día en cuanto a por qué en un versículo se usa la palabra disciplina para la exhortación a los hijos y por qué en otro versículo se utiliza la palabra castigo. Porque son más bien dos operaciones que se están dando simultáneamente en aquel a quien Dios ama. Cuando el Señor ama a alguien, lo disciplina en el Espíritu. Porque el Espíritu sí se puede sujetar a la ley de Dios. Sí se sujeta a la ley de Dios porque sí puede el Espíritu. La carne no. Por eso es que el Señor va a disciplinar a alguien en el Espíritu. Pero al disciplinar a alguien por medio de los mandamientos, cuando nosotros obedecemos esos mandamientos, entonces
sucede la otra acción, que es castigo. ¿Castigo para qué? ¿O castigo para quién más bien? El castigo es para nuestra carne. Al estar siendo disciplinados en el Espíritu, estamos dándole un castigo a nuestra carne. Y eso es lo maravilloso. Y usted está recibiendo un castigo del Señor. Si está obedeciendo los mandamientos, simultáneamente está recibiendo un castigo del Señor, pero para su carne. Porque castigando a la carne es como la carne va a dejar de hacer lo que quiera, va a dejar de estar en la indisciplina, va a dejar de estar en el desorden. Hay que castigar a la carne obedeciendo los mandamientos del Señor, es decir, siendo disciplinados. ¿Por qué el Señor quiere tener un pueblo disciplinado? Porque antes de llegar al Señor éramos completamente indisciplinados. Estábamos en aún mayor medida y en mayor porcentaje o en la totalidad del porcentaje metidos en la carne, metidos en la indisciplina, metidos en el desorden. Mis hermanos, ahora que estamos en el Señor, ya no podemos seguir así. Tenemos que ahora ser completamente diferentes. Estábamos en la indisciplina, tenemos que estar ahora en la disciplina. Estábamos en la carne, tenemos que estar ahora en el Espíritu. Estábamos en el desorden, tenemos que estar ahora en el orden, viviendo en el orden. Pero fíjese que la exhortación tiene una palabra en común, o más bien una frase en común. Dice, no menosprecies. Así dice, no menosprecies, hijo mío. Esta exhortación es hablada en el capítulo 3 de Proverbios, donde habla la sabiduría. Entonces, aquí, a quien se le está diciendo no menosprecies, hijo mío, es a un hijo de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es Cristo. La sabiduría de Dios es Cristo. Por lo tanto, a quien Dios va a disciplinar es aquel a quien ya está buscando la sabiduría. Es aquel a quien ya está siguiendo a la sabiduría. Ya es un hijo de la sabiduría. Y la sabiduría es Cristo. Por lo tanto, está siguiendo a Cristo. Y eso lo hacen los discípulos. A través de ser un discípulo, a través de estar en el discipulado, estamos siguiendo a Cristo. Estamos siguiendo a la sabiduría, porque el Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, aquel que ya es un discípulo y que tiene los mandamientos y los guarda, es un discípulo que será amado por el Padre y también será amado por Jesús. Y es aquel que va a ser disciplinado y castigado al mismo tiempo por medio de los mandamientos. Pero es alguien que ya es amado por Dios. Pero entonces dice la Escritura, no menosprecies. Es decir, nunca tengas en menor valor la disciplina del Señor. No tengas en menor valor el castigo del Señor. No, porque en el momento que tengamos en menor precio o en menor valor la disciplina o el castigo del Señor por medio de tener en menor precio o en menor valor los mandamientos del Señor, en ese momento abandonamos todo. Abandonamos el discipulado, abandonamos la disciplina. ¿Y esto por qué? Porque entonces no estaríamos soportando la disciplina del Señor. Y quien no soporta la disciplina del Señor porque menosprecia la disciplina del Señor, entonces el Señor no lo va a amar. Entonces,
tampoco va a llegar a ser un hijo de Dios. Porque dice la Escritura, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Quien no soporta la disciplina del Señor porque menosprecia la disciplina del Señor o menosprecia el castigo del Señor, entonces esa persona no llega a ser un hijo de Dios. Vean qué hermoso es cuando podemos entender la Escritura y darnos cuenta cómo podemos llegar a ser hijo de Dios. Y no como mucho tiempo y en muchos lugares se está enseñando que por medio de una oración, de haber ido por primera vez a un templo, de levantar la mano, ya son hijos de Dios. No. Aquella persona hace un paso o da un paso muy importante al hacer esa oración, al llegar a un templo. Es un paso sumamente importante, pero no significa nada con ser en ese momento un hijo de Dios. Para llegar a ser un hijo de Dios hay que amar a Dios, para que Dios nos ame, y si nos ama, entonces nos va a disciplinar por medio de sus mandamientos y también nos va a castigar por medio de ellos. Nos disciplina en el espíritu y nos castiga en la carne. Por eso es que le estoy diciendo, la disciplina, para que Dios nos discipline, utiliza sus mandamientos. Para que usted y yo mostremos ya ser unos hijos de Dios disciplinados, esto se va a ver a través de nuestra obediencia a Dios. Se va a ver a través de nuestra obediencia a sus mandamientos. Vamos al libro de Job en el capítulo 5, verso 17. Job capítulo 5, verso 17. Y la Escritura nos enseña lo siguiente: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Fíjese qué hermoso versículo. Dice, he aquí. Usted ya sabe que la expresión he aquí se refiere al espíritu heme aquí. Y el espíritu heme aquí es aquel que nos va a ayudar a cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Entonces dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Cuándo se había visto que alguien se sienta bien o bienaventurado porque es castigado? ¿Cuándo? ¿Quién puede decir al momento del castigo o después de un castigo que se sienta afortunado de ser castigado? En el mundo natural esto no sucede. En el hombre natural esto no sucede. Cuando recibimos un castigo, como hombres naturales, nos sentimos mal. Y empieza la queja y empieza el reproche. Pero aquí, en Job 5:17 dice que aquel hombre a quien Dios castiga es bienaventurado. Nosotros debemos tomar esa palabra y entender esto. Y lo estamos entendiendo este día porque precisamente ese castigo de Dios es por estar cumpliendo sus mandamientos. Y usted puede decir, entonces cumplir los mandamientos de Dios es malo. No. Podríamos pensar que cumplir los mandamientos de Dios es malo, porque aquí dice bienaventurado, porque aquí dice bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Estamos entendiendo que el castigo es a la carne. ¿Y cuándo hay un castigo en la carne? Cuando estamos obedeciendo los mandamientos. Pero si hay un castigo, naturalmente pensamos porque hicimos algo malo, que es la consecuencia de haber hecho algo malo. Pero ¿qué de malo hay en guardar los mandamientos? ¿Qué de malo hay en tener los mandamientos? ¿Qué de malo hay en obedecer los mandamientos? No hay nada de malo. Sin embargo, por tener los mandamientos, por guardar los mandamientos, por cumplir los mandamientos, hay un castigo de parte de Dios para nosotros. Pero ¿de qué se trata ese castigo? Es un castigo a nuestra carne.
Por eso dice la Escritura, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Hay un castigo en nuestra carne para que dejemos de vivir en la carne. Y dice el versículo, por tanto, no menosprecies, ahí está otra vez la frase, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Que igual esta frase, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, es muy semejante a no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, y también a la expresión, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces, la palabra castigo, la palabra disciplina y la palabra que dice aquí corrección están interrelacionadas. Y ninguna de ellas hay que menospreciar. No menosprecies la disciplina porque es para tu espíritu. Porque es la que te va a llevar a vivir en orden. No menosprecies el castigo porque ese castigo es para tu carne. Porque a través de castigar a la carne va a ir desapareciendo la vida de desorden. Y no menosprecies, dice Job capítulo 5 verso 17, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Precisamente no debemos menospreciar la corrección porque necesitamos ser corregidos. Y aquí no nos está corrigiendo cualquiera, nos está corrigiendo el Todopoderoso. ¿Y qué es lo que se corrige? Lo que está mal. ¿Qué es lo que se corrige? El error. Y Dios Todopoderoso quiere que dejemos de vivir en lo malo, quiere que dejemos de vivir en el error. Y ninguna de estas cosas tenemos que menospreciar. Yo espero que usted no menosprecie ni la disciplina, ni el castigo, ni la corrección del Todopoderoso. Porque estamos nosotros entendiendo en este momento cómo Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de excelencia, sea un pueblo que realmente muestre su genética. Y hemos estado hablando de que la disciplina Dios nos la da a quienes ama, o Dios la da a quienes ama. ¿Quiénes son aquellos a quienes Dios ama? Aquellos que tienen y guardan los mandamientos y de esa manera aman a Dios, y por amar a Dios, Dios los ama a ellos. Entonces, la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina, recapitulando un poquito, hemos visto que es por medio de los mandamientos. Y esto lo vamos a confirmar de la siguiente manera. Vayamos por favor al libro de Hebreos capítulo 2 versículo 18. Hebreos 2:18 nos dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjese, este versículo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí vamos a considerar la palabra padecer. Padecer, un padecimiento es un dolor, un padecimiento es una aflicción. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo padeció siendo tentado. Lo que padece, lo que duele, es la carne. Cuando la carne es castigada por medio de cumplir los mandamientos del Señor, esto quiere decir, por medio de ser un pueblo disciplinado, ese castigo para la carne es de tal magnitud que llega a tener un padecimiento. A la carne le duele no hacer lo que quiera.
A la carne le duele muchísimo no estar desobedeciendo, y ese es un padecimiento. La carne de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra en carne y fue tentado, y la carne quería obedecer ese mandamiento, pero nuestro Señor Jesucristo siempre puso por delante la obediencia al mandamiento de Dios, puso por delante su preparación como hijo de Dios, disciplinado, y entonces a través de ser disciplinado castigaba a la carne, llevándolo a tal dolor que la Biblia lo menciona como un padecimiento. Por eso Hebreos 2:18 dice que Él mismo padeció siendo tentado. Así usted y yo tenemos que sentir ese dolor en nuestra carne para castigar a nuestra carne haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted va a castigar a su carne es cuando usted está obedeciendo el mandamiento de Dios, cuando usted está viviendo en la disciplina y está dejando la indisciplina. La carne va a padecer, va a tener un dolor. De eso se trata el castigo. Un castigo sin dolor no es castigo. Un castigo sin padecimiento no es castigo. Y cuando en un castigo no hay dolor, entonces ese castigo pierde su objetivo. Pierde completamente su objetivo y ya no tiene en la persona la repercusión que debería tener. ¿Sí? Vayamos a Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Fíjese cómo dice la Escritura. Y aunque era hijo, por lo que padeció, dolor, sufrimiento, castigo a la carne, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vea nuevamente cómo está relacionado el padecimiento a la carne, o el castigo a la carne, con la disciplina en el espíritu por medio de la obediencia. El versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció su carne al no desobedecer los mandamientos de Dios, por lo que padeció su carne al no vivir en indisciplina y desorden, entonces aprendió la obediencia. La carne padece, el espíritu se disciplina en obediencia. Así sucedió con Jesús. Muchos creen que la vida de Jesús fue muy fácil en cuanto al pecado. Porque era hijo de Dios. Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. No, él también sufrió padecimiento porque recibió tentaciones. Estaba aquí en un cuerpo de carne, acordémonos. Y este entendimiento nos lleva a magnificar aún más la obra de nuestro Señor Jesucristo. La decisión de nuestro Señor Jesucristo de obedecer a Dios. Y nos lleva a que nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Veamos lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Fíjese, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. No está diciendo de una sola ocasión o un solo padecimiento, una sola vivencia de padecimiento. No, se está refiriendo a una sola vida. Es decir, a que toda la vida que vivió Jesús aquí en la carne, esa vida, con todos los años que tuvo aquí sobre la tierra, esa es la única vez que padeció por los pecados. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él nos muestra que a través de
que obedezcamos a Dios, obedezcamos sus mandamientos, seamos disciplinados obedeciendo los mandamientos y al mismo tiempo padeciendo en nuestra carne, castigando en nuestra carne, es así como nosotros vamos a ser por Él llevados a Dios. Y dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muerto en la carne, muerto en la indisciplina, muerto en el desorden, pero vivificado en el Espíritu a través de la disciplina, que es obedecer los mandamientos y mostrar que somos un pueblo de Dios disciplinado. La disciplina solamente la vive aquel que la soporta. Y quien soporta la disciplina nunca abandona su discipulado y es llevado a tener un trato de hijo por parte de Dios, porque así lo dice la Escritura. Y si vamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21, acompáñenme por favor a esta cita bíblica. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Aquí la Escritura nos va a enseñar algo muy interesante que dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Padeció, lo que padece es la carne. Pero dice aquí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, acuérdese usted, es el Espíritu. Cristo es el Espíritu. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Ok? Dice, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aún Jesús, siendo el Cristo y viviendo en el Espíritu, tuvo un padecimiento en su carne. Llevó al castigo a su propia carne, castigándola en el sentido de no desobedecer a Dios. Y por ser el Cristo, por estar siendo disciplinado, por tener ese espíritu de Cristo, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu que lo llevó a obedecer a Dios, al mismo tiempo padecía en su carne por nosotros, dejándonos ejemplo de que debemos. ¿Cuál es el ejemplo? Vivir disciplinados en el Espíritu y de castigar a nuestra carne a través de obedecer los mandamientos de Dios. Y dice aquí, para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir sus pisadas de Él. Debemos de seguir su caminar. Y no debemos de dejar nunca de amar a Dios para que sigamos recibiendo su disciplina, porque Dios al que ama, disciplina. Y si usted al día de hoy no está recibiendo la disciplina del Señor, no está recibiendo los mandamientos de Dios y su vida está en desorden, está en la carne y está en indisciplina, es porque usted ha dejado de amar a Dios, porque usted ha dejado su discipulado, porque usted ha dejado de vivir en la disciplina del Señor, porque usted no resistió la disciplina. Quien ha dejado su espacio y su lugar en el discipulado es porque no resistió la disciplina. Y déjeme decirle algo claramente con todo mi amor. Si usted ha hecho eso, ya no recibe disciplina del Señor. Y si no recibe disciplina del Señor, es porque el Señor no le ama. Porque el Señor solamente
al que ama, disciplina. Le invito a que si usted está en ese caso, regrese a la disciplina, regrese a su discipulado, porque su carne no está siendo castigada. Usted está permitiendo nuevamente que su carne haga la desobediencia a Dios y siga viviendo sin sujetarse a la ley de Dios, porque no puede sujetarse a la ley de Dios, la carne. Yo le invito a que usted vuelva a entrar al amor de Dios para recibir la disciplina y sopórtela hasta el fin. Le invito a eso, sinceramente. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo pongo en tus manos a cada persona que escuche este mensaje y te pido que hables a su corazón y que inquiete su corazón, Señor, a un grado en donde si tú lo llevas, Padre, de acuerdo a tu voluntad, a sentir tristeza por haberte abandonado, tristeza por no amarte, tristeza por no soportar la disciplina, Señor, que sea esta tristeza, no la tristeza que lleva a muerte, sino la tristeza que lleva, como dice tu palabra, a arrepentimiento, Señor, a un arrepentimiento que haga que vuelva a guardar, a tener un arrepentimiento que vuelva, un arrepentimiento que lo lleve a tener y guardar tus mandamientos para que te ame y así tú le ames y entonces lo disciplines y le des trato de hijo, Señor. Que este arrepentimiento lo lleve a volver a ocupar su lugar en el que tiene reservado en el discipulado, Señor. Y que deje nuevamente la vida de la carne, la vida de la indisciplina, la vida del desorden. Y tenga, por amarte a ti, reciba tu amor, y por recibir tu amor reciba la disciplina y vuelva a estar creciendo en el espíritu, con un espíritu disciplinado en obediencia, que viva en el orden y que viva, Señor, en el espíritu. Así te lo pido, Señor, para todo aquel que está escuchando este mensaje. Y gracias por darnos tu palabra en este día. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Me despido de todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre acompañándoles en todo lo que hagan de manera abundante. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.